estamos viendo la ciudad de Santiago. Tenemos una importante entrevista, el preferido de la casa. Danilo, yo sé que lo están esperando, pero antes les tengo que hacer una petición. Somos tanto, casi 1300. Necesitamos que pongan me gusta, tan importante para nosotros. No lo olviden, somos muchos, muchos han comentado también la entrevista con Clarisa y espero que muchos también comenten todo lo que nos va a decir Danilo, porque es muy importante. Se vivió una jornada clave. El llamado Plan Quirós comienza hoy una etapa decisiva en la Cámara de Diputados y Diputadas. La discusión en particular del proyecto que combina reconstrucción, rebajas tributarias, incentivos económicos y cambios regulatorios impulsados por el gobierno del presidente José Antonio Kast. Aunque varias de las normas más polémicas todavía enfrentan resistencia, incluso dentro de sectores de la derecha, son menores en comparación con la victoria que consigue el gobierno. Todo esto ocurre además en paralelo a un nuevo cambio de gabinete que reconfiguró el comité político, lo hemos hablado, y abrió una tensa conversación en los pasillos del Congreso sobre el momento que vive la moneda y el fortalecimiento de figuras como Claudio Alvarado y Martín Arrau. Para entender lo que sucede hoy en el Congreso, estamos junto a Danilo, analista político y reportero permanente de la actividad legislativa en Valparaíso. ¿Cómo estás, Danilo? ¿Estás por ahí? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Ay, pero mira qué locación, excelente locación, porque están Estamos pasando en el muchas cosas. Congreso. En la Cámara As- de Diputados ya se está votando, ya se está terminando de votar, la verdad. Esto debería terminar tipo 2 o 3. Yo creo que hasta por ahí. No, ni siquiera va a haber tiempo para el almuerzo, así como van votando tan rápido. Mira, nosotros pensamos que podía durar un poquito más. ¿Qué se espera entonces hoy concretamente en la discusión? Ya se terminó la discusión, se aprobó absolutamente todo. El Mm, PDG no solo le dio los votos en general al proyecto, sino que también en particular. Así que se votó, eh, se aprobó el impuesto, bajarle el impuesto a las grandes empresas, la inviabilidad tributaria también se aprobó el crédito a las pymes, la exención de contribuciones a adultos mayores, la integración tributaria, todas las reformas que habían sobre medio ambiente. Se aprobó absolutamente todo. Esta es una gran victoria del gobierno de José Antonio Cast. mm. ¿Y se siente como una victoria ya o el cambio de Se gabinete si- todavía está pesando? no, se siente como una victoria cuando se aprobaron todos los artículos más controvertidos. Habían aplausos desde la bancada del oficialismo. Mm. Oye, ¿y qué tan complejo sigue siendo para el Ejecutivo defender entonces la rebaja de impuestos a grandes empresas en el contexto económico actual? ¿Qué está pasando con esa discusión más en detalle? No, o sea, aquí con los votos listos y con el PDG o la gran parte del PDG apoyando, no es una discusión. Mm. Tenemos a la derecha que entiende que esta baja a los impuestos va a ser un aumento en la inversión, aunque sea después del 2031. Ese es el argumento y con eso es suficiente. ¿Y el PDG en qué está ahora? Porque claro, tenía la obligación de aprobar la idea de legislar, pero luego tenía libertad de acción, ¿o no? Eso entendimos todos. ¿Cómo se ha comportado entonces en lo que vino después de esa votación? El PDG en particular ha votado casi todo a favor del gobierno. Salvo un par de descolgados, te diría que la gran mayoría eh, respaldó la mega reforma tributaria del gobierno. Mm. Creo que sí, hay un par de opciones, como por ejemplo Giles o Sandón dentro del PDG, pero la gran mayoría se respaldó la propuesta del gobierno. Oye, algo que supimos en la mañana fue que Mulet se abstuvo. Se obtuvo la votación en general, ya votado con la oposición en la mayoría de los artículos, pero no hay espacio, o sea, pero no alcanzaba con el voto de Mulet si es que el PDG respaldaba al gobierno. Esta es una gran victoria del gobierno. No sé si Mm. estoy siendo lo suficientemente enfático al respecto. Oye, Anoche estaban sufriendo, pero hoy día están eufóricos. ¿y tú crees
que el cambio de gabinete se pudo haber pasado por la votación de la mega reforma. ¿Pudo la Chile Vamos haber metido presión para que subiera algo así o lo separaríamos totalmente? No, a ver, todo el mundo dice que es por la presión de la Contraloría, por lo de Steiner, pero igual me va a parecer muy raro y no lo vamos a saber nunca. ¿Qué está pasando aquí con la lógica de si los partidos pedían más respaldo? Porque si los partidos pidieron este cambio de gabinete para respaldar esta mega reforma, por ejemplo, ¿por qué no incorporaron a ningún rostro de los partidos que estaban pidiendo supuestamente? O sea, no sé. Yo creo que tiene que ver más bien con una decisión de la moneda que con esta mega reforma y alejarlo lo más posible del 1 de junio. Y Mm. también quizás fue interesante entender la idea de que tenemos una derrota del gobierno que pasó anoche y la cubrimos al tiro con una victoria del gobierno. Victoria avasalladora, o sea, no sé qué otro adjetivo ponerle a esto. Mm. Pero Y- también se rechazaron un par de cosas. Lo ¿Qué de se minería de rechazó? datos e inteligencia artificial, lo de minería de datos e inteligencia artificial que ya se había rechazado en la Mm. comisión. Eh, Permitir contratar a parientes de funcionarios del MOB también se rechazó, también estaba rechazado. Y todo lo que era eliminar la franquicia Samsung también se rechazó. Y así como va Pero entonces solo el eso, gobierno, digamos. así como va el gobierno, va a poder entonces tener aprobado el proyecto para la cuenta pública, ¿o no? Hay que ver también qué va a suceder en el Eh, Senado. no, o sea, la próxima semana es distrital y regional en el Senado. ¿Eh? Lo que va a poder decir el presidente el 1 de junio es que esto pasó su primer trámite constitucional. Mm. Ok. Y nada más. Ve- Pero es una Entonces victoria, quedaría, obviamente. claro, es una victoria, pero no es la que ellos esperaban, porque sí empezaron a acotar cada vez más los plazos, ¿no? No, pero era imposible que esto haya sido aprobado antes del 1 de junio en el Senado. Eso era imposible. Lo que sí Oye, es que se supone que ahora el gobierno se va a abrir con la oposición para modificar el proyecto en el Senado. No sé si eso va a llegar a buen puerto, pero al menos esa es la disposición del gobierno, pareciera ser. sí, estaba revisando y comentamos una alerta sobre el tema de la invariabilidad tributaria y se dice que, claro, en el Senado se definiría si la bajan a 20 años. Claro, que es una negociación, entre comillas, que intentó levantar en la Cámara, en la bancada de la DC, pero no sé si esas mismas condiciones se van a volver a repetir en el Senado. Quizá hay unas discusiones más profundas más que un artículo en particular, sino que el problema es dejar sin plata al Estado con la baja con la baja de los impuestos a las grandes empresas, sin, sin reponer esa plata con otros impuestos. Es lo que se está preparando ahora, es lo que el terreno que está preparando ahora el ministro Quirós, bajando los presupuestos bajando el presupuesto de todos los servicios públicos de Chile. Ujú. Ya sabemos que el gobierno ganó, pero ahí hay que buscar quién gana más dentro del gobierno. ¿Es Quirós? ¿Es Alvarado? ¿Es García Ruminot? ¿A quién le asignamos esta victoria? Completa de Quirós. Sí, en turno le llaman esto el plan Quirós. ¿Sí? Esta victoria es completa de Quirós. Completa de es Él sí tenía un plan, él llegó al gobierno con un plan y lo está ejecutando de una manera increíble. Pero esto también hay un equilibrio bastante raro, porque claro, estábamos hablando del cambio de gabinete, pero el cambio de gabinete parece que le quita poder a Quirós, le da más a Alvarado, pero Jorge Quirós hoy día tiene esta victoria, entonces están pasando cosas raras en el gobierno. Yo sé que quizás durante toda la jornada ya hablaron del cambio de gabinete, pero una apostilla al respecto, yo no sé si Alvarado tiene más poder siendo vocero, porque Pero es ministro del Interior y vocero. le dan otra tarea, y también y va a ser el jefe de gabinete, o poner a Quirós ahí es un espaldarazo a Irarrázaval como gestor político del gobierno. Yo creo que no es una respuesta que podamos tener ahora, pero no creo que
darle a un ministro un segundo ministerio es un espaldarazo per se, no creo. No Ya, sé, mira, al menos discutible. hablemos del cambio de gabinete. Yo sé que quieres hablar de eso. Em, ¿Cómo fue percibido en el Congreso? Y también supimos que lo vimos en diferentes medios de comunicación, que fueron los senadores RN que salieron diciendo primero el cambio de gabinete y hablando de eso. ¿Cómo se vivió en el Congreso? Se le informó a varios personeros oficialistas al respecto y los oficialistas obviamente soltaron la exclusiva a la tercera y ahí empezó a aparecer el... Pero sí, esto salió de los congresistas. Sí, salió de los congresistas, senadores RN, y entonces hablábamos de esta, porque evidencia, este cambio de gabinete primero evidencia una crisis política que estaba viendo el gobierno, y esto también que tenía Steiner no dio el ancho políticamente, tampoco ella paga los costos también por un plan que no existe, plan que el gobierno no se hizo cargo. Entonces, ¿qué se dice también de Trinidad Steiner y cuál es tu opinión de la salida de ella? Yo creo que está muy complicada con el tema de Contraloría. Creo que dependiendo de lo que diga Contraloría, esto puede cambiar a una comisión investigadora o, quién sabe, una acusación constitucional. Depende de lo que diga Contraloría. Si Contraloría dice que no cumplió con sus funciones, yo creo que es posible que se empiece a pensar aquí en una acusación constitucional. Mm. Eh, sobre, yo no sé si se habló, he estado en esto toda la mañana, perdón por no haber escuchado turno, pero yo quiero hacer un punto sobre Arrau. Arrau, muy cercano a José Antonio Caz, muy cercano a Esquella también. Yo creo que con esto Esquella va a dejar de reclamar. Eh, y también el Partido Republicano en un importantísimo, importantísimo ministerio, quizá el más importante para esta gestión. Y es relevante ver cómo, con todo el reclamo de Chile Vamos, en general por este gobierno, eh, el que sale con más poder hoy día es el Partido Republicano, creo yo. Lo de la vocería y Alvarado me parece hasta anecdótico. ¿Verdad? Pero mira, Martina Rau llega y le hemos conversado, la senadora Bodanovich nos decía en la mañana, claro, tiene experiencia política, pero en el área no conoce nada. Ya bueno, pero si teníamos una experta en el área que no funcionaba, que no funcionó, También, también, entonces, ¿cuál es la respuesta? dejen experimentar al gobierno al menos. Le está, claro, tiene que experimentar un poco el gobierno porque no la había. Lo principal es que no hay plan y a Rau va a tener que llegar a armar el plan. Sí, pero yo creo que se le va a dar un par de semanas y a Raúl, que pese a que no trabajaba en el comando, estaba en el comando. Y ya hay, yo creo que hay un plan armado de Bacaletti, Carter en campaña. Yo creo que ese equipo armó algo y algo presentable. El problema es que la ex ministra no venía del comando. Yo creo que eso es un problema de diseño. Pero yo creo que Raúl va a ser un mucho mejor ministro que la ministra Steiner, mucho mejor. Y, y la principal tarea también es recomponer las relaciones con la fiscalía, porque pese a que la ex ministra venía de la fiscalía, ella salió de una manera que dejó las cosas bastante complicadas con el fiscal nacional. Entonces va a tener una tarea importante ahí con un organismo que es relevante, muy relevante, para proporcionar seguridad. Yo creo que solo sacando a la ministra ya se solucionan todos los problemas que tenían con Valencia. Y por eso también es una buena Mm, noticia para este mm, gobierno el mm, cambio de gabinete. O sea, mm. es una mala noticia porque, bueno, se dieron cuenta que no tenían plan, pero creo que avanza, que a largo plazo vamos a ver esta semana como una buena semana para el gobierno. Y le va a poner la guinda en la torta el presidente el 1 de junio. Yo creo que el gobierno lo está haciendo bien. Hay un problema con el gabinete que pareciera ser que no hay elenco, mucho viceministro y poco nombre nuevo, que también eso puede ser discutible, pero
pero yo creo que van a tener un buen ministro de Seguridad que no va a dar los problemas que tenía la ministra Steiner. Mm. Y ya, Danilo, Y para ir cerrando, te quiero hacer una pregunta dime, sobre la oposición. ¿Cómo están ellos? ¿Qué están percibiendo también en el Congreso? ¿Están perdidos? ¿Cómo están actuando? tiraron la toalla en la Cámara, dejaron de pelear. Y levantaron su indicación, llevamos como 2 horas hablando de indicaciones de la oposición que se rechazan, salvo una, importante decirlo, sobre Sala Cuna. Eh, Claramente inconstitucional, pero da lo mismo. Se aprobó y pasa al Senado. Pero no dejaron de combatir, al menos en la Cámara. Vamos a ver si tienen espacio para negociar en el Senado, pero en la Cámara ya tiraron la esponja, no pasa nada. Aquí no hay una oposición, y hay unas definiciones de la oposición como plantear inconstitucionalidad de algunos de los artículos de la reforma, levantar indicaciones, 118 indicaciones levantó la oposición para discutir algunos temas, pero son solo rechazos. Aquí solo estamos viendo rechazos hace como las últimas 30 votaciones, puro rechazo. Ya, con esa declaración entonces nos vamos, po. Una mala semana para la Perdón por oposición, darles buenas una, noticias. una muy buena semana para el gobierno. Danilo Herrera, Sí. nuestro reportero en terreno ahí en el Congreso. Muchas gracias, Danilo, que esté muy bien. Nos vemos. Chau.